Recording is on. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno, recuerden que no tengo acceso al chat, así que igual voy a hacer varias pausas para... Bueno, el tema se presta a debate, así que vamos a ver entonces. Bueno, entonces en la unidad de 4, en el punto 4.6, vamos a ver lo que sería, como dicen Screpanti y Samagni, digamos, la creación del socialismo moderno, refiriéndose al pensamiento de Marx. Saben que este se ubica en el tercer periodo que hemos llamado de investigación sistemática, siguiendo a los autores italianos y el doctor Fernández López. Ese periodo tiene características que ya han sido tratadas. Aquí aparecen varios investigadores que han tratado el tema de Marx, intentando construir modelos con la teoría económica moderna, por ejemplo. Zarafa es uno, Brody y Morishima son los otros. También Samuelson lo ha tocado, y a pesar de ser un neoclásico, digamos, y ha tenido que rendirse a la evidencia de que es un pensador importante, digamos, ¿no? En algún momento Samuelson lo llamó así un poquito despreciativamente un ricardiano menor, que es la forma que tiene el pensamiento neoliberal de bajarle el precio a Marx, digamos, ¿no? Hay un estandapero neoliberal que suele aparecer en la televisión y se refiere a los que creen en la teoría del valor del trabajo como ricardianos, ¿no? Yo lo he escuchado en sus momentos de lucidez. Bueno, entonces teníamos que la escuela socialista era una escuela que reaccionaba contra los clásicos. Hemos visto los orígenes, los fundadores. Hemos visto también algunos aspectos de los pensadores de la primera mitad del siglo XIX que desarrollan conceptos que después van a desarrollar Engels y sobre todo Marx. Y entonces ya empezamos. En una carta casi al final de su vida, creo que fue un año antes de morir, Karl Heinrich Marx, que era su nombre completo, escribió en francés, mi pronunciación francesa es muy mala, que él no era marxista. Lo hizo espantado por, sobre todo los socialistas franceses de ese momento, o algunos, que invocando su nombre decían algunas barbaridades, pero también descalificando la formación de una ideología o una ortodoxia que llevara su nombre. Esta es una cosa que lo emparenta con Keynes. Ninguno de los dos pretendió nunca crear una ortodoxia que, digamos, reemplazara las ortodoxias previas. Su pensamiento era abierto en ese sentido. También dijo, en un momento de amargura, he sembrado dragones, dijo, he cosechado pulgas. Bueno, era consciente de su estatura intelectual. Marx a su doctrina la llamó socialismo científico, en realidad fue Engels el que le dio este nombre, porque pretendía que había edificado toda una construcción que no era de tipo ideológica, sino que tenía un basamento científico serio y fuerte. Para sus partidarios y seguidores esto, bueno, es así, digamos, para sus detractores no lo es. En el medio hay autores que reivindican, reivindican no es la palabra, pero rescatan aspectos parciales del pensamiento de Marx. Schumpeter, por ejemplo, que le tenía un gran respeto, de hecho a Schumpeter algunos lo llamaron un Marx burgués, pero tenían dos coincidencias fundamentales, y era que la existencia del ciclo económico era endógena al movimiento capitalista, digamos. Y hasta el propio Spiegel, que es un alemán antimarxista, admite cosas parciales respecto a la teoría del ciclo, la teoría de la inversión, como cosas que pudieran rescatarse, digamos. A diferencia de un Hayek, que dice, por ejemplo, que afirmaba, bueno, ya falleció, que Marx era error puro, por ejemplo. En realidad no es una doctrina, no sé si es una doctrina, pero bueno, una teoría meramente económica, sino que abarca prácticamente a todas las ciencias sociales, las intersecta.
También es una tradición situar las raíces del pensamiento de Marx en tres fuentes básicas: la filosofía idealista alemana, particularmente la hegeliana, el socialismo francés y la economía política inglesa, particularmente Ricardo. En realidad fue Lenin, cuyo nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, el primero en postular este triple origen del pensamiento marxiano en un artículo, Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, escrito y publicado en 1913 para conmemorar el 30º aniversario de la muerte de Marx, que había fallecido en 1883. Ahí tenemos al joven Lenin, prematuramente calvo. En ese artículo, Lenin se opone a los que tratan al marxismo como a una especie de secta perniciosa, rechaza esos reproches y enfatiza que, digamos, era un gran argumentador, ¿no?, que el marxismo, dice, surge como el resultado natural de toda la historia ideológica o teórica precedente. Es una idea, digamos, no, yo particularmente no la comparto. La obra ofrece una exposición concisa de la esencia y del origen del marxismo. Es un clásico, aún para autores no marxistas que, sin embargo, lo citan, digamos, como fuente de autoridad. Vamos entonces a unos esbozos biográficos muy breves, lo más breves posibles, de Marx y su compañero Engels. Marx nace en 1818 en Trier o Treveris, una ciudad de la Renania, y va a morir en 1883 en Londres. La Renania había sido recientemente incorporada a Prusia después de 1815, de la derrota napoleónica. Va a estudiar en las universidades de Berlín y Bonn, aunque sin embargo se va a doctorar en una universidad más liberal, en la Universidad de Jena, en 1841. Era muy joven. Ahí tenemos el facsímil de su diploma. Doctor en filosofía. No sé cuántos doctores en filosofía habría en la década de 1840 en Europa. Se había vinculado en la universidad a los llamados jóvenes hegelianos, es decir, los discípulos o autodenominados discípulos del pensamiento filosófico de Hegel, pero los que estaban a la izquierda, digamos, los que abjuraban del absolutismo monárquico que imperaba en Prusia. Debe abandonar su carrera académica en la cual había pensado porque su mentor, bueno, es expulsado por ateísmo de la universidad. Se vincula en Francia a los socialistas, bueno, tiene una serie de peripecias que no detallaremos, y en 1848 va a escribir con Federico Engels, aunque en realidad la contribución engelsiana va a ser opacada por la de Marx, el célebre manifiesto comunista, más citado que leído. Una obra a pedido, ¿no? Desde 1849 hasta su muerte residirá exiliado y apátrida en Londres, porque los prusianos lo van a privar de su nacionalidad y nunca los británicos aceptarán nacionalizarlo. Ahí tenemos una foto de Marx en el exilio, los primeros años. ¿Por qué se exilia? Bueno, porque había participado en las jornadas revolucionarias de 1848 y 49 en su país natal, y eso le valió la expulsión. Digamos, recién va a poder volver a Europa en la década de 1860. Va a estudiar economía política en el Museo Británico durante muchísimos años, redescubriendo a la escuela clásica y a todos sus predecesores. Y en 1867, fruto de esos trabajos, publicará el volumen 1 de El Capital en Hamburgo, en idioma alemán. Ahí tenemos un facsímil de la portada. Único de los 3 tomos cuya edición supervisó el propio Marx. Entre 1864 y 1872 su producción teórica mengua porque participa en las luchas de la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, que a diferencia de la segunda es un agrupamiento de sindicatos, no de partidos. Aunque la Internacional se va a disolver en 1876, en 1872 participa, la participación más importante de Marx finaliza porque en ese año, harto de la lucha contra los bakuninistas, digamos, traslada la sede de la Internacional de Londres a Nueva York, que es como sepultarla. Va a dejar inconclusa su labor teórica y estas obras van a ser editadas primero por Engels y más tarde por Karl Kautsky entre 1885 y 1911. Y después serán editadas posteriormente, ¿no?, porque no se terminan ahí, digamos.
digamos. Ahí tenemos una foto del Marx maduro, ¿no? Una foto clásica. Engels, por su parte, era 2 años más joven, era 1820, y lo va a sobrevivir unos cuantos años. Morirá en 1895. Era oriundo de Barmen, una ciudad también prusiana, pero de la zona de la Renania, y había nacido en el seno de una familia protestante acomodada y muy pietista, digamos, ¿no? Cosa que al joven Engels le va a fastidiar bastante. Estudió hasta 1838, hasta que es sacado por su padre para que comenzase a aprender sobre el negocio familiar. Se harta rápidamente, le toca hacer el servicio militar, se va a Berlín y ahí se vincula a los jóvenes hegelianos porque ya había radicalizado su pensamiento, ¿no? Sin ser un intelectual, digamos, sin ser un académico, aunque asistió a algunas clases en la universidad. En noviembre de 1842, él ya era un radical, Marx todavía no lo era, tuvo un primer encuentro muy desagradable con Marx en las oficinas de la Gaceta Renana, en la que este era por entonces redactor, ni siquiera había llegado a ser director, el periódico de la burguesía liberal renana. Ahí tenemos una foto del joven Engels. Y aquí tenemos el facsímil de la primera obra que podíamos catalogar como socialista científica en la jerga de estos personajes, que es La situación de la clase obrera en Inglaterra, que se publicará en 1845. Entre 1842 y 1844, Engels es mandado por su padre a la fábrica que tenían en Manchester, justo en Manchester, la capital de la Revolución Industrial, de la que su padre era accionista, y lo mandó con la idea de que se olvidara de todas esas tonterías. Bueno, no se olvidó, sino que en ese periodo se interesó por movimientos socialistas locales, los obuenitas, donde hizo sus primeros pininos, como dijimos en la clase anterior, y el cartismo británico. También conoció a la que sería su compañera, Lucy Burns, con la cual, bueno, a través de la cual, que era una obrera de verdad, tuvo acceso a todos estos movimientos. Y recopiló la información que va a dar origen al libro citado anteriormente. En 1845 publicó esta obra, la más amplia y dura sobre la miseria del sistema capitalista, tal como se reflejaba en las fábricas de Manchester. El 28 de agosto, que es casualmente el día de mi cumpleaños, de 1844, Engels tuvo el encuentro definitivo con Marx en un café parisino, después de haberse interesado mutuamente en los artículos publicados en los Anales franco-alemanes, la publicación que Marx dirigía en Francia, en París, de la cual salió un único número, en el cual él publicó un texto sobre la cuestión judía y Engels publicó un texto sobre la economía política que después mencionaré. A partir de ese momento se convirtieron en inseparables, hasta la muerte de Marx en 1883. Esto en realidad no quiere decir que vivían juntos, porque Marx vivió en Londres y Engels en Manchester, pero la correspondencia intercambiada y las visitas son numerosísimas. Fue su amigo, fue su colaborador y fue su mecenas en vida de Marx, y después fue protector de su memoria hasta que murió en 1895. Fue también el inspirador de la actividad de la Internacional Socialista, la segunda internacional, constituida en 1889, que a diferencia de la primera, era un agrupamiento de partidos socialistas, aunque no tuvo nada que ver en su conformación. Ahí tenemos una foto clásica también del Engels maduro. Bueno, la obra de Marx es copiosísima, pero desde el punto de vista económico, un fragmento de la misma es la que nos interesa. Aquí tendremos, el orden es el siguiente: el año de producción, y lo que está en rojo quiere decir que se publicó después de la muerte de Marx y Engels. Los famosos manuscritos económicos filosóficos, de los cuales hablaremos brevemente, la ideología alemana, ambos publicados en 1932, Miseria de la filosofía, donde Marx plantea por primera vez tesis que tienen que ver con el materialismo histórico, el famoso discurso sobre el proteccionismo, el libre comercio y las clases trabajadoras, donde se declara fanático del libre comercio y donde enuncia por primera vez en un discurso una visión moderna del ciclo económico. El manifiesto, en coalición con Engels,
Una conferencia trabajó hacia realidad de capital, que en realidad es durante los días calientes de la Revolución Alemana. Los famosos Grundrisse, los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que recién serán publicados en ruso en 1939, el borrador del Capital. Introducción general a la crítica de la economía política, de 1858, publicada en 1903, y la contribución a la crítica de la economía política, publicada en 1859 en idioma alemán. Estos manuscritos son los últimos que yo sepa publicados de Marx en 1976, Progreso técnico y desarrollo capitalista. Y fueron editados en español por José Aricó en su exilio mexicano, 4 años más tarde. Están en internet. El capítulo 6 inédito del Capital, publicado en 1933, Salario, Precio y Beneficio, bueno, el volumen 1 del Capital, la crítica del programa de Gotha, una ciudad alemana, el primer programa socialdemócrata, que fue publicada por Federico Engels en 1890 por razones políticas, El porvenir de la comuna rural rusa, un texto muy citado, una carta a Vera Zasulich, una dirigente en ese momento populista rusa, que recién fue publicada en 1924, el segundo tomo del Capital, editado por Engels en 1885, y el tercero en 1894, y el que sería el volumen cuarto, o Teorías sobre la plusvalía, que es una especie de historia del pensamiento económico de Marx, editada en 3 volúmenes por Kalkowski. En cuanto a Engels, este es el artículo que se publicó en la revista Los Anales Franco-Alemanes, Elementos de una crítica de la economía política, que fue prácticamente una de las primeras cosas que Marx leyó como crítica de la economía política, y además que es casi el esbozo del subtítulo del Capital, ¿no? El Capital, volumen 1, el subtítulo es Crítica de la economía política. La situación de la clase obrera en Inglaterra, ya citado, la ideología alemana que coescribió con Engels, con Marx, el manifiesto que coescribieron. En 1867 publica, digamos como para difundir el Capital, breves recensiones, comentarios, a favor y en contra, digamos, en numerosos periódicos. Se dice que Engels podía hablar y escribir en 14 lenguas europeas. Socialismo utópico y socialismo científico, que es una separata del Anti-Düring. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un clásico del pensamiento marxista. Y la crítica del programa de Erfurt, en 1891, que fue publicada por los socialdemócratas alemanes en forma censurada, digamos. Erfurt es otra ciudad alemana en la cual los socialdemócratas adoptan supuestamente un programa marxista o marxiano. Engels dice que no, después del fin de las leyes de excepción de Bismarck. Y un texto muy interesante que anticipa la masacre de la Primera Guerra Mundial, y que no fue seguida por los socialistas alemanes ni europeos en general. ¿Puede Europa desarmarse? Muy bien. Normalmente uno empieza, cuando habla de Marx y Engels, por la parte del materialismo dialéctico y materialismo histórico, y si uno le lee así a las apuradas, dice, bueno, tanto Marx como Engels hablaron sobre esto. No, ellos hablaron solo de materialismo histórico, no dijeron ni una palabra de materialismo dialéctico. Pero es tradicional, o al menos lo fue en el siglo XX, dividir de alguna manera el campo del llamado socialismo científico o campo del marxismo en lo que sus sucesores llaman el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Así, el primero sería la filosofía del marxismo, mientras que el segundo sería la forma peculiar de analizar las ciencias sociales. Y aquí se mezclarían prácticamente la historia, la economía, la antropología, la sociología, y faltaría agregar también la politología, aunque, y la historia, claro. Bueno, la historia está mencionada, la politología también. Porque, bueno, hay el materialismo histórico nociones sobre lo que es el Estado, por ejemplo. Dijimos que esta doctrina, o esta escuela, o ideología, quieren llamar al materialismo histórico, como quieran llamarlo, digamos, transforma la ciencia de la historia. No sé si lo dijimos, pero bueno, lo pensamos. Porque la obliga a la historia a convertirse en historia económica y social, para poder enfrentarla en su mismo terreno. Y a la vez, en algunas
visiones, ocasiona el nacimiento de la sociología. Esto no quiere decir que la historia económica haya nacido como respuesta inmediatamente. Hubo textos de historia económica anterior, no sé, de Hume, por ejemplo, ¿sí? Pero obligó a una reconversión de la práctica histórica. La sociología nace, en algunas interpretaciones, como una respuesta también al materialismo histórico. ¿Por qué? Porque es una concepción que se basa, el materialismo, postula que el fundamento de todo estudio de una sociedad está en su estructura económica. La sociología, por el contrario, va a enfatizar los aspectos que Marx llamaría superestructurales. Las instituciones, las ideas, las organizaciones, la acción social, etc. Sin embargo, la expresión materialismo dialéctico nunca fue usada por Marx o Engels, ni definida sistemáticamente por ninguno de ellos. El concepto fue introducido por el revolucionario ruso del siglo XIX, Georgy Plejánov, así como la clasificación o distinción entre ambos. Plejánov nace en 1855, si recuerdo bien, o 56, y morirá en 1918 en Rusia. Según Plejánov, en su obra La concepción monista de la historia de 1895, el materialismo dialéctico de Marx y Engels tuvo como preludio la contraposición del materialismo metafísico de los enciclopedistas franceses, Diderot, D'Alembert, etc., opuestos al idealismo metafísico heredado de la Edad Media y al idealismo dialéctico de los filósofos alemanes. Marx y Engels tomaron como base a la crítica materialista de Feuerbach y los hegelianos de izquierda al idealismo dialéctico de Hegel. Los desarrollos posteriores, sobre todo a partir de la tesis sobre Feuerbach de 1845, la famosa tesis 11, resultaron en una visión no dualista del mundo que incorporaba una relación dialéctica entre materia y espíritu, siendo la actividad humana la base de esta interacción. Ojo, esto es Plejánov. La introducción de los términos materialismo dialéctico y materialismo histórico, entonces, se puede interpretar como un intento de sistematizar los fundamentos filosóficos presentados por Marx y Engels, convertir aquello en una doctrina o en una ortodoxia. Lenin asumió por establecida esta división, debido a que Plejánov era considerado el padre del marxismo en la Rusia del siglo XIX. Era considerado el padre del marxismo en la Rusia del siglo XIX por Lenin, hasta que dejó de serlo, digamos, cuando tuvieron sus diferencias. Pero eso sucedió en el siglo XX. Pero Marx desarrolló en sus trabajos la concepción materialista de la historia, la ideología alemana, por ejemplo, que no se publicó hasta 1932, por lo que Plejánov, que falleció en el 18, como dijimos, no pudo conocerla, más bien como método de análisis, sin llegar a representarla nunca como un sistema. Tengo mis dudas también sobre esto, pero Suisi dice que el método de análisis de Marx es la abstracción, como la de cualquier científico. Fue Engels quien posteriormente intentó construir, partiendo de los métodos utilizados por su compañero en sus análisis históricos, una ontología marxista, ontología que quedó así bautizada por Plejánov como materialismo dialéctico y en la que, agregaré, no le fue del todo bien a Engels. Hay dos textos básicos para eso. El Anti-Düring, que es el texto filosófico por excelencia de 1878 de Engels, y la famosa Dialéctica de la Naturaleza, que nunca debió haber sido publicada. Se publicó en la Unión Soviética en 1925, pero bueno, después de la teoría de Einstein, la Dialéctica de la Naturaleza me parece que queda totalmente de moda. Veamos lo que postula al respecto un diccionario de ciencias sociales de amplia circulación en nuestro medio académico. Entonces citamos. Considerado generalmente el materialismo dialéctico, como la filosofía del marxismo, el materialismo dialéctico surge de la combinación de dos filosofías burguesas. El entrecomillado lo puse yo, no está en el diccionario. El materialismo mecanicista de las ciencias naturales, los franceses, y la dialéctica idealista hegeliana. Marx utiliza el primero como concepción de la realidad y a la segunda como método de análisis. Los postulados principales del materialismo dialéctico se presentan como leyes generales que gobiernan la naturaleza, este sí también es mío, la sociedad y el pensamiento. Puede ser que gobiernen la sociedad y el pensamiento, pero discrepo totalmente con que gobiernen la naturaleza.
Seguimos con el diccionario. Sostiene que lo material y lo ideal constituyen una unidad contradictoria, donde lo material es lo básico o fundamental. La materia puede existir al margen e independientemente de la mente, pero no puede ocurrir lo contrario. La mente surgió históricamente de la materia y no puede existir sin ella. Origen de la famosa teoría del reflejo, ¿no? Es decir, aquí no hay ningún progreso evidente con los enciclopedistas franceses, digamos. La realidad es externa, es cognoscible, digamos, porque es independiente de mí o de cualquier observador. Las sensaciones que recibe el espíritu humano corresponden a una realidad exterior verdaderamente existente y las ideas y conceptos son el reflejo en la mente de objetos exteriores susceptibles de ser aprehendidos por la inteligencia. La realidad es cognoscible. Lejos de ser algo estático, sin embargo, la realidad constituye una unidad contradictoria que, en virtud del conflicto entre sus componentes antagónicos, para la dialéctica, realidad y conflicto van unidos. Se encuentra en un proceso de cambio histórico progresivo y constante. Para la dialéctica, lo único permanente es el cambio. Estos cambios, que pueden ser graduales, revolucionarios, asaltos continuos o discontinuos, requieren de las leyes lógicas dialécticas para ser expresados, dada la insuficiencia de la lógica formal para hacerlo. Hasta acá el diccionario. La misma fuente, ahora volvemos al diccionario, caracteriza la dialéctica de la siguiente manera. En la antigüedad, la dialéctica estuvo vinculada al arte de persuadir, los sofistas, y eso figura o persiste en el lenguaje vulgar todavía. Uno dice, no me vengas con dialécticas, y está usando este término en este sentido. O de alcanzar la verdad en Platón. De la Edad Media a Kant, la dialéctica estuvo vinculada a la forma de argumentar. El filósofo Hegel, seguimos con el diccionario, replanteó el concepto tomándolo en el sentido de movimiento contradictorio de lo real y del pensamiento. Retomó en parte el sentido ontológico de las oposiciones y del cambio en la realidad que había entrevisto uno de los primeros filósofos griegos, presocráticos, Heráclito de Éfeso, para quien el conflicto era el padre de todas las cosas. Fíjense ustedes que la famosa frase de Marx, la violencia es la partera de la historia, es claramente tributaria de este pensamiento de Heráclito. El conflicto es el padre de todas las cosas. El sistema hegeliano computa dos dimensiones fundamentales, la unidad del ser y del pensar y la permanente evolución del espíritu y de la naturaleza a través de oposiciones sistemáticas que se superan unas a otras. En este segundo aspecto distinguió tres momentos: la tesis o afirmación de algo, la antítesis o negación de aquello y la síntesis o negación de la oposición anterior. Toda la historia del pensamiento humano, según Hegel, puede ser interpretada, según él, de acuerdo con este esquema. Aparece una forma de pensamiento, surge una forma de pensamiento contradictoria, que intenta negar aquel, y hay una lucha, digamos, que puede durar X cantidad de tiempo, y finalmente aparece una síntesis superadora que, de alguna manera, integra tesis y antítesis. Y si esa se instala en el mundo de las ideas como una nueva tesis, y volver a empezar. Marx revisó la dialéctica hegeliana, dice el diccionario, colocando las contradicciones básicas no a nivel del pensamiento, como en el caso de Hegel, sino a nivel de la experiencia social. En el marxismo, o en Marx, son las etapas de la evolución económica, relaciones de producción, y de la evolución social, lucha de clases, las que producen las leyes de la dialéctica histórica que se reflejan después en las ideas. Hay tres principales leyes de la dialéctica. La ley de la negación, la que permite producir la síntesis, la ley del paso de la cantidad a la calidad, de donde viene la famosa expresión salto cualitativo, y la ley de coincidencia de los opuestos. Los principales enunciados se oponen a los principios formales del pensamiento lógico tradicionalmente establecido, desde Aristóteles, el principio de identidad, de tercero excluido y de no contradicción. Por eso hay muy pocos libros de lógica dialéctica. Pasemos ahora al materialismo histórico. El propio Engels, aquí tenemos la frase, cita de autoridad de Engels, en la Anti-Düring, lo caracterizó así: esa concepción de los derroteros de la historia universal
que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de todos los acontecimientos históricos importantes, de todos, en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases y en las luchas de estas clases entre sí. Hay en esta definición de Engels una clara relación de causalidad, digamos, ¿no? Primero el desarrollo económico, después las transformaciones del modo de producción, concepto que veremos inmediatamente, la división de la sociedad y las luchas de clases. ¿Cuál es su base o fundamento? Entonces, un desarrollo histórico con una base material. Esta es la conocida tesis de Marx, de que en última instancia lo que explica el desarrollo de la humanidad, los cambios políticos, etcétera, es la economía. Es decir, no la guerra, ni la religión, ni la influencia de un hombre genial en la historia, sino los sucesos económicos. Por lo tanto, tiene que explicar una teoría de la historia que sea coherente con este principio fundamental, que es la primacía de lo económico sobre todo lo demás. ¿Qué observa Marx entonces? Observa que en cualquier situación histórica han existido determinadas fuerzas productivas, que identificamos hoy con los factores productivos y con la tecnología, las cuales tienden naturalmente a crecer y expandirse. Y encuentra también que cada organización social se ha fijado ciertas y determinadas relaciones de producción. Aparece así un concepto que es, ojo, no pretende ser una descripción de la realidad, es un concepto teórico, modo de producción, que puede definirse como una forma de organización social basada en la convergencia de cierto tipo de tecnología y recursos económicos, las fuerzas productivas o productoras, con instituciones legales y de control social. Estas son las famosas relaciones de producción. Por ejemplo, en el capitalismo tenemos la institución legal de la propiedad privada. En el modo de producción llamado esclavismo, la institución legal de la esclavitud. Se trata de una relación de producción consagrada jurídicamente, de forma institucional o por la fuerza. Marx piensa que existe una tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, porque estas, las relaciones de producción, tienden a ser estáticas, mientras que aquellos dijimos que eran dinámicos, como todo sistema social que tiende a autoperpetuarse. En cambio, las fuerzas productivas tienden a crecer y expandirse. ¿Qué sucede entonces? A lo largo del tiempo, las fuerzas productivas crecen y se expanden, y llega un momento en que se torna evidente que las relaciones de producción existentes constituyen una traba para el crecimiento de esas fuerzas. Es allí donde se produce la ruptura y cambian las relaciones de producción para acomodarse al nuevo orden económico existente. Y aquí tenemos la famosa pirámide de Marx, está tomada del texto de Eckel Univert. Tenemos, digamos, en esta pirámide, tres conceptos. Abajo de todo, las fuerzas productivas, que son expansivas. En el medio, las relaciones de producción, que tienden a ser estáticas. Esto constituye la estructura o infraestructura económica de la sociedad. Y encima tenemos la superestructura social. Aquí hay que en el Univert ubicaron religión, derecho, gobierno. Entre las relaciones de producción, obviamente, se están refiriendo al capitalismo, ¿no? Propiedad privada y sistema salarial. Y entre las fuerzas productivas, la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Entonces, en la parte superior de la pirámide está la superestructura. La estructura es el basamento económico de la sociedad, formada por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Mientras que la superestructura es todo lo que se deriva de esta. La relación política institucional, la jerarquía, las creencias, los modos culturales, la religión, la forma de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien este dominio de una sobre otra es predominante en el pensamiento marxiano, más allá de que en el ocaso de sus vidas, en la correspondencia personal entre Marx y Engels, dicen, caramba, no hemos hablado mucho de la autonomía relativa de la superestructura. Lo dijeron. Existen retroalimentaciones entre ambas, ¿no? Feedback, como dicen los norteamericanos. Por ejemplo, el salto tecnológico.
Esto es mi interpretación. ¿Por qué? Porque es evidente que existe una vinculación entre la superestructura y las fuerzas productivas. Porque generalmente son hombres que recibieron una cierta instrucción o conocimiento en alguna institución superestructural los que participan en su desarrollo, en el desarrollo tecnológico, con lo que finalmente se logran algunos cambios. Marx estudia la historia europea y dice que ha habido sucesiva y progresivamente ciertos modos de organización económica, modos de producción, clasificados según la siguiente manera. O sea, no coexistían, sino que uno sucede al otro y el que sucede al anterior es mejor que el anterior, es progresivo respecto del anterior. El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y obviamente el capitalismo, que es lo que Marx tiene enfrente. ¿Qué caracteriza a estos modos de producción? Vamos al primero. En el comunismo primitivo no existía la propiedad privada, ya que la propiedad era de toda la comunidad. Justamente, no sé si lo he dicho, pero comunismo viene del latín communis, que quiere decir de propiedad común. Obviamente estamos hablando de un estadio primitivo de la humanidad. Desde el punto de vista económico, este estadio se caracteriza porque la producción alcanzaba apenas para la subsistencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que caracterizaba este modo de producción que lo distingue de los otros modos de producción? Que no existía el excedente, ni por lo tanto la posibilidad de su apropiación o la propiedad privada. En economía y en términos generales, el excedente es la diferencia entre el valor de los bienes y servicios producidos por una comunidad durante un determinado periodo de tiempo, por año, por ejemplo, y el valor de la parte de esos bienes y servicios necesarios para el sostenimiento o reproducción de sus habitantes. En términos de cuentas nacionales sería el Producto Bruto Interno a precios de mercado menos el consumo, eso sería el excedente. Consumo privado y público, ¿no? El excedente, entonces, es la parte de la producción que sobra una vez cubiertas las necesidades básicas y el consumo corriente. Puede acumularse, si tiene forma en especie, o almacenarse, o si es convertido en moneda es posible su ahorro y posterior inversión. Claro. Cuando aparece el excedente de producción, ahí aparece la propiedad privada y las clases sociales, y aparece una cierta clase social que se apodera, en la interpretación de Marx, con diversos mecanismos, casi siempre violentos, de ese excedente económico. Y normalmente no es la clase que lo produce. Se discute si el primer estadio, es decir, el comunismo primitivo, existió realmente. Fue en realidad el antropólogo norteamericano Lewis Morgan, en su obra de La Sociedad Antigua de 1877, quien inspiró este concepto en Marx al hablar de una sociedad primitiva, salvaje e igualitaria. Después, Engels, inspirado en ese y otros textos de este antropólogo, recientes descubrimientos de la época en que él escribe, y las notas dejadas por el propio Marx, hablaría de este estadio civilizatorio en su texto ya citado, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, cuando aparece el excedente económico, aparece una clase social que se apodera de él, como dijimos. ¿Cómo hace para apoderarse? Bueno, lo puede hacer porque es la poseedora del factor estratégico de la producción de cada uno de los modos de producción, que no es el mismo. ¿A qué llamamos factor estratégico de la producción? Al factor que en cada modo de producción, digamos, es el factor determinante para que el modo se expanda. En términos modernos, lo que sería el limitante del crecimiento económico. Este cuadro elaborado por el doctor Fernández López, entonces presenta los modos de producción que tienen excedente, cuál es el factor productivo estratégico en cada uno de ellos, cuál es la forma predominante del trabajo en cada uno de ellos y quién es el propietario del factor estratégico, es decir, quién sería la representante de la clase social que se apropia del excedente. En el esclavismo está claro que el factor productivo es el trabajo. Sin esclavos no hay esclavismo. Y la forma predominante del trabajo es el trabajo esclavo. El dueño del factor estratégico es el amo, que se queda con el excedente. En el feudalismo, por el contrario, el factor estratégico es la tierra. Y la forma predominante del trabajo es el trabajo servil, el siervo de la gleba que hemos analizado oportunamente.
¿Quién es el propietario del factor productivo? Bueno, el dueño de la tierra, es decir, el señor. La iglesia, el noble, el rey, no importa, el señor. Este se queda con el excedente. Según Puigros, un historiador marxista, se queda con más que el excedente, digamos. Pero eso es algo que está en debate. En el capitalismo, el factor productivo estratégico justamente es el capital, entendido como un conjunto de bienes que permiten la fabricación de mercancías. La forma predominante del trabajo en el capitalismo, obviamente, es el trabajo asalariado. Sobre esto volveremos. Y el propietario del factor estratégico es el capitalista o burgués, que en Marx son sinónimos. Marx hace hincapié en el hecho de que el motor de la historia, que finalmente la mueve, es la lucha de clases. Que es la expresión, y ya está, eso está en el manifiesto comunista, que es la expresión en el campo social o político de los desequilibrios entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es el eterno conflicto entre la clase dominante o hegemónica y el resto de la sociedad. Para ubicarnos y siguiendo en este aspecto la opinión del autor estadounidense Paul Sweezy, que ha escrito una de las mejores recensiones de marxismo académico, Marx utiliza el método de la abstracción. Esto es, construye un modelo. No era que él quería que en la sociedad existían solamente amos y esclavos, por ejemplo, o burgueses y proletarios en el capitalismo. Él construye un modelo con ciertos supuestos y excluye de él a las clases que no considera relevantes. Sin embargo, cuando estudia una formación económico-social concreta, en este caso la Francia de Luis Napoleón, en el famoso texto El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, analiza detalladamente todas las clases sociales existentes en ese momento en Francia, aún las fracciones dentro de cada una de ellas. Ahí tenemos el facsímil de la primera edición, en 1852, de este texto clásico del análisis político. En la concepción de Marx, para poder pasar de un modo de producción a otro, las fuerzas productivas deben llegar a su máximo expresión o desarrollo, como surge del siguiente párrafo de un texto que publicó él, La contribución a la crítica de la economía política, que es un texto muy, muy, muy citado. Vamos a verlo detenidamente. El modo de producción de la vida material, materialismo histórico, condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. Aquí están los elementos, digamos, estructura condiciona superestructura. No es la conciencia de los hombres lo que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. ¿Qué pasa entonces? De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, estas relaciones se convierten en trabas de estas fuerzas, obstáculos, impedimentos. Entonces se abre una era de revolución social. El cambio que se ha producido en la base económica trastorna, más o menos lenta o rápidamente, toda la colosal superestructura. Fíjense ustedes entonces, a diferencia de Weber, para Weber es la superestructura la que condiciona la estructura, ¿no? El protestantismo y el origen del capitalismo, por ejemplo. A diferencia de Weber, primero tiene que haber un conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción para que después se trastoque toda la colosal superestructura. Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productoras que pueda contener. Y las relaciones de producción nuevas y superiores no se sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Esto es fundamental. Así que para Marx, el pasaje del capitalismo al socialismo se iba a dar en los países más avanzados, donde las fuerzas productivas se habían expandido en su máxima expresión posible. No sucedió así. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso de producción social. La última. No en el sentido de un antagonismo individual, sino en el de un antagonismo que nace de las condiciones sociales de existencia de los individuos. Las fuerzas productoras que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa o capitalista
crean al mismo tiempo las condiciones sociales para resolver este antagonismo. Como se suele decir vulgarmente, digamos, la burguesía engendra su propio enterrador. Bueno, hacemos acá la primera pausa. ¿Preguntas o comentarios? Adelante. ¿Siguen ahí? ¿Se fueron? No, profe, estamos acá. ¿Eh? Acá estamos. ¿No hay preguntas? No sé si alguien escribió algo en el chat. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Bueno, tomar eso como un sí. El siguiente punto es alienación y fetichismo de la mercancía. Instalado Marx en París en 1844, una vez nacida su primera hija, Jenny, la favorita, y al cual él va a seguir en la tumba, porque Jenny va a fallecer probablemente de cáncer de vejiga un mes y medio antes que muera Marx. Y ya publicados en el único número de los anales franco-alemanes que hemos mencionado, Marx completó varios manuscritos que aparentemente estaban pensados para constituir una parte importante de un libro de posterior aparición, según algunos, otros dicen que no, los cuales sin embargo quedaron sin conocer la luz pública durante más de 80 años. Recién en 1932, el mismo año en que se conoció la ideología alemana, fueron editados y publicados bajo el título de Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844. Quiero decir que Max Weber no conoció ninguno de estos dos textos. Entonces, Max Weber, que es uno de los principales críticos de Marx y del marxismo, en realidad lo que cuestiona es una versión simplificada de este. Se produjo entonces, y por un periodo de aproximadamente 40 años, es decir, hasta los 70 del siglo XX, un debate entre los pensadores marxistas y alguna reinterpretación de las últimas obras de Marx, postulándose algo así como una decisión entre un joven Marx, previo a las revoluciones de 1848, más humanista, y un Marx maduro, más despojado de su herencia filosófica y más inclinado al análisis económico puramente. Es en este contexto cuando aparece la palabra marxiano, ¿sí? Para referirse exclusivamente a Marx, prescindiendo de todas sus interpretaciones y herencias futuras, sobre todo el leninismo. La culminación de este debate la produjo el filósofo francés Louis Althusser a mediados de los años 60 del siglo XX, al pretender que entre ambos, entre el joven y el viejo Marx, o el maduro Marx, había algo así como una ruptura epistemológica muy seria, ¿no? Que estaba dado a su juicio porque el Marx maduro no era hegeliano. Esto es un disparate que no se sostiene. Althusser ocasionó un daño terrible al marxismo en general y, bueno, a muchas fuerzas políticas que empapados o influenciados por el pensamiento francés le creyeron. En particular, este hombre escribió un texto o publicó un texto que se llama Para leer el Capital sin haber leído el Capital. Bueno, lo mejor de Althusser es su Canto del Cisne, El porvenir es largo, donde es su autobiografía, digamos. Lo demás es algo arqueológico, ¿verdad? Digamos. Por el contrario, creemos que existe una continuidad básica entre los primeros escritos de Marx y el Capital, aunque en la época en que escribió el último ya había abandonado los conceptos metafísicos que inicialmente había tomado de los filósofos alemanes en favor de un análisis más empírico. Es que el Univer, que no son marxistas,
opinan que el tema central de los manuscritos, especialmente en el marco del capitalismo moderno, es la saga de la alienación, concepto que está inspirado en las obras de Hegel y Feuerbach, que se produce en la vida de las personas en tanto que productores, y que el comunismo al que se llegaría por medio de una revolución contra la propiedad privada es la escapatoria final de la alienación. Aunque aún en 1844 no había elaborado la teoría del valor-trabajo, Marx ya expresaba en este texto la idea de que el trabajo es la fuente de toda riqueza, en concordancia con los socialistas utópicos y los ricardianos, claro. También se encuentra allí la observación empírica de que el trabajador obtiene solo una pequeña parte de esa riqueza, apenas suficiente para continuar trabajando, otra vez el socialismo ricardiano. La parte del león del producto del trabajo va al capitalista, y esto conduce a una agria lucha entre el capital y el trabajo. En esta lucha, el objetivo del capitalista, que tiene todas las ventajas, es mantener los salarios a un nivel mínimo. Lo mismo que dice Smith, como vimos en la clase pasada cuando hablamos de ocupación y de población y ocupación. En el capitalismo, el trabajo se convierte en una simple mercancía. Aún Marx no ha establecido la distinción entre el trabajo como actividad y la fuerza de trabajo como mercancía, de la que hablaremos, y todas las relaciones humanas se reducen pronto a relaciones monetarias. Este mismo concepto aparece más desarrollado en el manifiesto. En la parte fundamental del manifiesto, la parte más rescatable, la primera parte que se llama burgueses y proletarios. En estas relaciones, el capitalista se enriquece inevitablemente a expensas del trabajador, que vive a un nivel de subsistencia. También en los manuscritos, Marx advertía una tendencia hacia la concentración monopolística del capital en un número de manos cada vez menor, que será la segunda ley del movimiento capitalista después del Marx maduro. ¿Cómo pueden hablar de decisión o ruptura? Disparate. Esta tendencia lleva a un aumento de los beneficios totales y a un aumento de la miseria global de la clase trabajadora. Cuarta ley del movimiento capitalista, la miseria creciente del proletariado. Fíjense, Marx, está claro que Althusser no había leído El Capital. Marx teorizaba que con el paso del tiempo las contradicciones internas del sistema capitalista llevarían a su liquidación. Quinta ley del movimiento capitalista, ley de las crisis y depresiones, abriendo de esta manera el camino para que los humanos llegasen a ser verdaderamente libres. Está claro que todas estas ideas reaparecerán en las obras más maduras de Marx, aunque, como podía esperarse, y así ha sido corroborado por estudios serios como los de Maximilian Ruben o Ernest Mandel, están elaboradas con más precisión y detalle en estas últimas obras. Ruben es un marxólogo, sería la palabra, francés, tal vez el más interesante que ha existido. Y Mandel fue un dirigente que también analizó la evolución del pensamiento económico, Marx, economista y dirigente trotskista, belga. En esta obra, por otra parte, Marx intentó criticar a la economía política de su tiempo, sobre la base de las contradicciones sociales reales que había observado empíricamente. La contradicción básica subrayada por Marx consiste en que el trabajador se va haciendo cada vez más pobre cuanta más riqueza produce. Se convierte en una mercancía cada vez más barata cuantas más mercancías crea. La devaluación de los trabajadores, en otras palabras, se produce en proporción directa al valor creciente de las mercancías. Más valen las mercancías, menos valen los trabajadores. Bueno, después el Marx maduro será la fuerza de trabajo. Y en este proceso los trabajadores se enfrentan con los objetos de su trabajo, que son las mercancías, como con cosas exteriores a sí mismos, ajenas. Cosas sobre las que, una vez acabadas, ellos ya no pueden ejercer ningún control ni poseer ninguna propiedad, en tanto que cosas ajenas se han convertido, las mercancías, en un poder independiente de su productor. Por supuesto, esta idea, la de que el trabajo es por su misma naturaleza la exteriorización de una capacidad humana, Marx la tomó de Hegel, pero ahora criticaba la economía política clásica por ocultar la alienación inherente a la naturaleza del trabajo, por no considerar la relación directa entre el trabajador y la producción, como hacía Smith. Esta relación, tan asiduamente analizada por Marx,
Es el sello de la economía marxiana y la característica que la distingue de la economía política clásica, en opinión de Ekelund y Weber. Fíjense ustedes cómo estos autores han hecho una lectura tan interesante, nada que ver con la lectura althuseriana. Althusser se reivindicaba marxista, Ekelund y Weber no lo son. Ya Schumpeter dice en su texto de 1949, Ciencia e Ideología, que el Marx que está en París, digamos en esos años iniciales de la década del 40, se forma un esquema de ideas y el resto de su vida, dice él, lo va a intentar fundamentar científicamente esas ideas. Por eso Schumpeter lo descalifica como científico, digamos. Pero también Schumpeter lo vio mejor, aún desconociendo algunos de los textos marxistas o marxianos, lo vio mejor de lo que lo vio Althusser. La alienación surge, pues, cuando el producto del trabajo del hombre, en lugar de satisfacer sus necesidades, se vuelve algo ajeno. Es decir, el producto cobra una existencia totalmente independiente del hombre que fue quien la produjo. Una vez que ese producto cobra su independencia, se genera el trabajo alienado, a través del cual el hombre se vuelve esclavo cada vez más y más de las cosas que produce. Es una concepción antropológica. En estos manuscritos, Marx dice una cosa, un párrafo que a mí me impresionó siempre. Dice algo así: para el obrero, se refiere al obrero de las fábricas, en un momento en que trabajaba, no sé, 12, 14 horas por día, como para la prostituta, dice, la verdadera vida comienza cuando termina la jornada laboral. Es extraordinaria esa frase. Es decir, mientras más produce y mayor es su actividad, el trabajador tendrá menos. Su vida ya no le pertenecerá a él, sino al objeto. El objeto cobra vida propia y se opone al trabajador en forma autónoma. Y después, el Marx Maduro elaborará la teoría del fetichismo de la mercancía. Marx hace una analogía con la religión basado en los estudios de alineación de Feuerbach, la esencia del cristianismo, y explica que el mismo proceso se da cuando el hombre religioso se subordina a su Dios, que es una idea abstracta de sí mismo. En esta etapa ya no existe la misma relación que tiene el hombre con la naturaleza, pues esta etapa es el resultado de la estructura de la propiedad privada, en la cual se acumulan productos y se instaura la división del trabajo. De allí se tiene que el trabajo alienado es el resultado de la propiedad privada, y la propiedad privada es el resultado del trabajo alienado, dialéctica pura. Posteriormente, entre 1845 y 1846, en la ideología alemana, acotaría que de la división del trabajo se deriva la propiedad y el trabajo alienado. Contra las ideas optimistas que tenía Smith, en general, de los beneficios de la división del trabajo. En sus obras clásicas posteriores, en las décadas de 1850 y 1860, Marx sustituye la categoría de alienación, que figuraba en sus primeros trabajos, por todo un sistema de conceptos, entre los cuales la alienación también aparece como característica concreta de las relaciones de producción del capitalismo. Bueno, vamos a interrumpir la grabación antes de empezar con el fetichismo de la mercancía. Si quieren hacer un comentario, lo pueden hacer. Pero